28º domingo del tiempo ordinario del ciclo C. Estamos en el Evangelio de Lucas 17, del 11 al 19. La salud en realidad no es solo un don. El estar curado puede ser una gracia, pero el que vive en Jesús, ese es el que está salvado. El Evangelio de hoy nos presenta que un grupo de 10 leprosos se acercan a Jesús, que pasaba por allí gritándole que tenga compasión de ellos, que los libere, que los salve. Jesús les dice que se pongan en camino y que vayan a presentarse al sacerdote, y en el camino descubren que están sanados. Y de todos ellos, uno solo regresa, y una vez más, el que se lleva los laureles es un samaritano. Y ahí Jesús le pregunta, ¿no han sido sanados todos? Bueno, ¿y los otros 9 dónde están? Por eso, el centro de la vida está en descubrir al Salvador. A veces nos quedamos con las gracias del Salvador, pero no con el Salvador, ¿no es cierto? Nos damos cuenta que la Iglesia todavía necesita mucha tarea de reevangelización, que es esa tarea de volver a atraer a los bautizados que han perdido la fe o que han perdido la práctica de la fe. Ciertamente muchos tienen como un concepto ritualista, ¿no? Y saben que tienen que ir a misa, pero la misa no nos llena. No descubren al Cristo de la misa. Dicen tener fe, pero no creer en la Iglesia, porque la Iglesia no representa para ellos un signo creíble a lo mejor, y tal vez con cierto justificativo, pero no descubren en la Iglesia que es el cuerpo de Cristo, de gracia y también con el pecado de sus miembros. Son muchos también los que no encuentran a ese Cristo vivo en la experiencia de la Iglesia. Muchos viven los sacramentos como algo para cumplir porque hay que celebrarlos y para quedar bien con Dios y para decir que cumplen, pero no viven un encuentro con Jesús. Muchos otros quizás sienten, por eso también la Iglesia padece de una falta de misionariedad, porque no son tantos los que sienten a Cristo en su corazón. Son muchos los que todavía viven hasta una cierta ética como una obligación para estar cerca de Dios o bien con Dios, pero no lo viven como una expresión de ese darle lugar a que Cristo viva en nosotros. ¿Por qué hay que ser puros? Porque Jesús es puro y vive en mí. ¿Por qué hay que cumplir con, por qué hay que hacer limosna y vivir el amor a los pobres? Porque Cristo está en el pobre. Porque es el encuentro con Cristo que tengo que celebrar, no el cumplimiento de obligaciones. Pero lamentablemente muchos en la Iglesia todavía cumplen obligaciones sin tenerlo a Cristo adentro de su corazón. Y no ven a Cristo en las prácticas del Evangelio. Muchos viven en una ética, por eso, sin Cristo. Y a veces, en vez de sentirse liberados, se sienten como esclavizados. ¿Por qué? Porque le falta Cristo, le falta el Salvador. Se alejan y muchas veces les dura poco la vida de la Iglesia. Qué distinto a lo que siente Pablo, que se lo cuenta hoy a Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, donde dice, acuérdate de Jesucristo. Eso es lo que hoy la Iglesia tiene que escuchar, acuérdate de Jesucristo. Muchas veces el clericalismo hace que miremos más al cura que a Jesucristo, o que miremos más los ministros que la vida de toda la Iglesia, que creamos todavía que los que creen en Cristo y son más buenos están adentro de la Iglesia, y a veces hay muchísimos que no los vemos ni los conocemos. Pero acuérdate de Jesucristo, el resucitado de entre los muertos, nacido del linaje de David, según mi evangelio, por el que padezco hasta llevar cadenas. Pablo es un hombre libre llevando cadenas porque las lleva con Cristo. Y hasta soy tomado por un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Él vive la palabra de Dios. Miremos a estos leprosos que están como marginados. La lepra es todo lo que aparta a las personas de los demás, los que no los deja sentir cerca de Dios. ¿Cuánta gente se siente pecadora y no conoce la misericordia de Dios?
Acuérdate de Jesucristo, le diría Pablo, que te viene a liberar y pagar por tus pecados y entregar su vida para hacer que vos seas perdonados. Cura la lepra perdonando pecados, cura la lepra volviéndolos a hacer sentir a todos como hermanos, cura la lepra de las marginaciones, de los que hoy también son los leprosos de nuestro tiempo, y te invito a que le pongas nombre, ¿no? Los 9 leprosos curados quedaron atrapados muchas veces en los rituales de presentarse al sacerdote, que tenían que cumplir con un montón de rituales, y una vez que lo cumplieron se quedaron. Jesús no le dijo que vuelvan, pero se quedaron allí. Pero es lógico que si uno es curado por alguien, volver a darle gracias. Y ese único que se dio cuenta quién lo había sanado y volvió a agradecer era el samaritano, aquel que se consideraba fuera de los judíos, aquel que se consideraba fuera de eso. Fíjense que dice que en el camino se descubrieron sanos, después que Jesús les dijo la palabra de Dios que nos es dada, va sanando nuestra vida en el camino de la vida de todos los días, va obrando la sanación lentamente, nos va integrando como pueblo lentamente, nos va uniendo a Cristo lentamente. Por eso nos invita a vivir como agradecidos. Esa es la salud de la vida, no vivir pensando en lo que nos falta, sino saber dar gracias por lo que vamos recibiendo y saber que Dios es el autor de nuestra salvación. Miremos también que Jesús no nos deja sin llamarnos la atención por este samaritano, porque el samaritano es aquel que nosotros no consideramos entre nosotros, entre los nuestros, digamos. Hay muchos que no son de los nuestros y son agradecidos a Dios y viven unidos también al Salvador, a veces sabiéndolo, otras veces sin conocerlo. Dejémonos entonces sanar por Jesús también nosotros de las lepras que podamos tener, que nos hace sentir marginados o con una conciencia aislada o con una iglesia que no termina de ser esa comunidad de agradecidos que celebran la Eucaristía, que es la acción de gracias a ese Jesucristo que a veces se nos escapa y no podemos dejar que se nos escape, porque si no todo pierde sentido. Te bendiga el buen Dios Todopoderoso, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.